¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos, espero que estén muy bien. Pues aquí estamos iniciando este primer programa de entrevistas, un programa que estamos haciendo con mucho gusto para todos ustedes y bueno, muy contentos de arrancar este proyecto. Antes que nada, pues buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que nos estén viendo. Recordemos que ahorita estamos completamente en vivo en Facebook Live y en YouTube. Y bueno, cuando quieran regresar a esta entrevista o a las posteriores, aquí estarán las grabaciones. Recomiéndenos mucho. Estamos por ahí con un objetivo en esta primera temporada de llegar a 2,500 seguidores en Facebook. Recuerden @Omar Entrevistas. Y bueno, muy contentos de arrancar esta primera temporada, arrancar este proyecto que hemos preparado con mucho gusto y que, como hemos platicado ahí en los promocionales, estaremos hablando de muchos temas: literatura, medio ambiente, teatro, comunicación digital, temas relevantes, de interés. Y la idea es esa, la idea es pasar un rato agradable, ameno, entretenido, pero también conocer a nuestros invitados, conocer lo que hacen, cómo lo hacen, por qué lo hacen y conocer, aprender de ellos. Ese es básicamente el objetivo de esto. Y bueno, qué mejor que arrancar este primer programa hablando de cine. Sé que es un tema que gusta a muchos de ustedes, así es de que pues no me queda más que darle la bienvenida a Eduardo Marín Conde. ¿Cómo estás, Eduardo? Encantado, Maru. Muchísimas gracias por la invitación. Es un verdadero gusto compartir contigo este programa y sobre todo un honor el iniciar. No, gracias a ti, de verdad. Muchas gracias por ser el padrino de este proyecto. Y bueno, qué mejor que hablar de cine, ¿no? Algo que te encanta, sabemos. Y, sabes, me gustaría empezar con una reflexión, con una pregunta que viene de una reflexión que estaba haciendo al preparar el programa, que es, ¿por qué el cine es un divertimento que gusta prácticamente a todo el mundo? Sabemos que el contar entrevistas, el contar historias, perdón, es algo pues muy natural al hombre, ¿no? Es algo que viene desde hace mucho tiempo, pero bueno, en todo este periodo han venido muchas maneras de contar historias. Por ahí los juglares, llegó el teatro en algún momento, y llegó el cine, y luego más acá llegaron las series, etcétera. Pero conozco gente que pues no le gusta el teatro, que no le gusta la literatura, que no le gustan las series incluso, pero no conozco, creo que a nadie que no le guste el cine. No sé, tú cómo lo ves, ¿por qué será esto? Pues sí, tienes razón, y el cine ya está cumpliendo 125 años de su existencia y ya vamos a cumplir el siglo de que tenemos ya el cine hablante, el cine parlante, que dejó. Y realmente, como bien lo dices tú, ha fascinado a lo largo de la historia a todo tipo de públicos, de generaciones, de culturas. ¿Por qué? Porque es el arte que reúne, que compendia todas las demás artes. Es el arte de contar una historia, como la literatura, pero también es la significación teatral, también comprende la música, también comprende las artes estéticas, o sea, es el arte que abarca todas las demás artes, y pero sobre todo que es la mejor manera de apelar a los sentimientos, de a la suscitar emociones en el público, y por sus características cumple plenamente la función de entretenimiento que de ahí Claro. surgió, que es lo que la mayoría del público busca en el cine: distraerse un rato, distraerse de sus problemas, de sus conflictos, de sus tensiones cotidianas, y el cine es la mejor válvula de escape que existe como entretenimiento. Eso seguirá existiendo, seguirá eso siendo una realidad. Disculpa. Y ahora, pues a partir de la pandemia nos cambió un poco el chip, en el sentido de que pues nos dimos cuenta de que el cine es cine independientemente de dónde se exhiba. Ya las películas que en streaming siguen siendo
cine. Lo que importa aquí ahora es el manejo del lenguaje cinematográfico. Hablabas de las series de televisión que cada vez más abarcan, comprenden un lenguaje cinematográfico, manejan completamente el sentido, la esencia del cine. Claro, claro. Pues mira, empezamos con esto. ¿Todo Una bien? disculpa, me estaba ahogando. Una No te disculpa. preocupes. Oye, pues mira, quería empezar con esto, pero antes de entrar a estos temas que bien mencionas, que vamos a tocar en un ratito, me gustaría que te presentaras un poquito en dónde estás colaborando en estos momentos y un poquito que nos platiques de eso. Y ahorita entramos en materia de otras cosas que tenemos por acá. Muchas gracias, espero que ya pueda hablar bien. Estoy haciendo aquí el oso de estarme asfixiando en vivo. Bueno, sería algo más entretenido, ¿no? Así que, pero bueno, fíjate, bueno, yo soy originario de Puebla y me ha apasionado el cine toda mi vida. Pues ya obviamente no soy un jovenzuelo, pero toda mi vida desde hace más de 50 años que me he dedicado a adentrarme en el fascinante mundo del cine, en la magia del cine. Siempre me gustó, pero comencé mi formación de mi cultura cinematográfica, eso es lo que recomiendo a todos, para conocer mejor el cine, conocer la cultura cinematográfica, conocer de la historia del cine, y que eso permitirá disfrutarlo más, gozarlo más, no solamente como un modo de simple entretenimiento ya, sino realmente hacer que nos conmueva, que nos estremezca, que nos envuelva, que nos atrape. Se necesita, sí, conocer el cine, conocer la historia, conocer las películas, y eso es lo que les recomiendo a la gente, que vea las películas clásicas, que vea las películas de antaño, que algunas veces muchos dicen, ay, qué flojera, si son de películas de hace ya 15 años, dicen que ya están viejas y que ya no van a ver eso. No, se están perdiendo una oportunidad de disfrutar en mayor medida lo que nos ofrece el cine, que es fascinante. Se están perdiendo de ver obras absolutamente encantadoras, extraordinarias, brillantes, si no ven las películas de antaño. Y bueno, como decía, para algunos ya son viejas películas que vienen del año 2000 para atrás, o incluso más recientes, pero sí dense gusto de conocer los clásicos, los grandes clásicos que digamos que son de los 80 para atrás, sobre todo, y Sí, claro. conocer las diferentes películas más representativas de las diferentes épocas, de las diferentes corrientes cinematográficas a nivel mundial, y se van a sorprender, se van a emocionar, se van a maravillar. Yo, mi formación cinematográfica, pues la inicié, obviamente, además de ir al cine, que siempre me encantó desde chiquillo, fue a través de la lectura, a través de Ok. leer sobre cine, porque bueno, en mi época muchos se van a reír y todo, decir, este ya es un vejete, pero fue a principios de los años 70, pues decía ya más de medio siglo, pues no había manera de tener las películas en tu casa como ahora, que esto es una Claro. maravilla que deben de aprovechar las nuevas generaciones, y aprovecharlo todos en esta época actual, de poder ver casi cualquier película. Bueno, hay películas que siguen siendo muy difíciles de conseguir, pero tener al alcance de la mano cualquier tipo de película. Y pues en la época en que yo me inicié, en mi temprana juventud, pues no había manera de tener películas, todavía no existían los videos, y entonces me forjé leyendo sobre cine. Mi padre era una persona muy culta, historiador, periodista, tenía en su amplia biblioteca pues varios libros sobre cine, y de ahí leyendo sobre la magia del cine, sobre la historia del cine. Había unos libros de la biblioteca de Salvat que hablaban sobre el desarrollo del cine, la evolución del cine, el cine contemporáneo, en ese entonces, obviamente, y eso me fue permitiendo conocer
cuáles eran los grandes cineastas, cuáles habían sido las grandes películas y tener el interés de verlas. Y ¿Cuántos años tenías en aquel entonces? no, pues yo hablando esto empecé desde la secundaria, 14, 13, 14 años, y entonces leyendo sobre las grandes películas, pues me interesó ver, quería ver El acorazado Potemkin, por ejemplo, la gran película pues, del cine mudo, la que creó realmente el lenguaje cinematográfico, que le dio un nuevo impulso a la manera de contar, de narrar las historias en el cine y de conocer también El ladrón de bicicletas o las películas del neorrealismo italiano. Y eso me hizo ser un asiduo asistente a la Casa de la Cultura, ya en Puebla, que te ofrecía grandes ciclos de cine allá en mi ciudad natal. Entonces me volví un nacido asistente a la Casa de la Cultura y ahí fue donde comencé a ver estas películas clásicas de antaño y desde entonces pues sí me volví completamente un apasionado del cine, un cinéfilo obsesivo. Creo que no hay otra manera de entender lo que es un cinéfilo que ser cinéfilo obsesivo. Y yo me Oye, vine a estudiar la carrera aquí a la Ciudad de México, en la carrera de Ciencias de la Comunicación, en la Universidad Metropolitana, y desde entonces, pues también procuré ir al cine todas las veces que pudiera, y desde entonces, de hace 50 años, no he dejado de ir al cine. Casi 50 años, pues yo entré a estudiar la carrera hace 45 años, no he dejado jamás, aún teniendo todas las actividades profesionales y con mayor presión, más estresantes, de mayor friega en la chamba, jamás he dejado de ir al cine a continua 3 o 4 veces por semana, porque no es nada más cuando uno tenga tiempo de ir al cine, es que no tengo tiempo, eso no es que no les gusta el cine, es que realmente ya se vuelve una forma de vida y claro. entonces cuando es algo que es una prioridad en tu vida, siempre encuentras la manera de ir al cine. Claro. Y repito, y ahora que tiene uno la opción de ver las películas en el streaming, en la televisión, en cualquier plataforma, pues eso es realmente un privilegio. Claro. Oye, regreso tantito a lo que mencionabas. Hablabas de lenguaje cinematográfico. Para aquellos que no lo conocen, explícales un poquito qué es y No, cómo el lenguaje definirías eso. cinematográfico simplemente es la manera de contar la historia. Así como hay un lenguaje literario, un lenguaje cinematográfico que abarca la manera de contarnos la historia, es decir, la narrativa visual, pero también el contenido. Y eso es lo que un crítico debe de apreciar, cualquiera con juicio crítico, no es necesario que uno tenga que escribir y todo, con que tenga, ir forjándose una visión crítica, un juicio crítico de las películas. ¿Eso qué significa? Que va uno a apreciar primero el qué, es decir, qué se nos está contando, cuál es la historia, pero sobre todo de qué trata la película, que es muy diferente el decir cuál es la historia a de qué trata. Son dos aspectos diferentes. Una cosa es decir, pues bueno, es una historia que abarca de un cuate que se va a divorciar y que se vuelve un borracho. No, eso es la historia. Pero lo otro es de qué trata la película, es que te habla de aspectos esenciales de la vida misma. Cuando la película abarca la condición humana, desarrolla la naturaleza humana y aborda aspectos sociales, políticos, esenciales, eso es sobre qué trata. A través de esta historia, que finalmente viene siendo una anécdota, va a abarcar aspectos cruciales, estratégicos sobre la vida misma. Claro. Y eso es entonces saber diferenciar y definir de qué trata y por otro lado cómo lo trata, es decir, cómo la narra, cómo nos lo cuenta. Y eso es un aspecto que a veces algunos críticos, un sector de la crítica, particularmente también aquí en México, pues olvida. Parece que se van solamente sobre de qué está hablando, de qué es lo que nos está diciendo la película, el relato, pero se olvidan, no abordan, no toman en cuenta, y eso es
esencial, eso es un gravísimo error, no tomar en cuenta la narrativa, cómo cuenta la historia, es decir, el aspecto visual, el ritmo, el dinamismo que lleva la película para ver si nos atrapa, si nos envuelve. Para mí, en el cine es más importante que suscite emociones más que comunique ideas concretas. Y desafortunadamente, lamentablemente a veces, en un sector de la crítica pedante, pretencioso, olvida esa parte. Entonces, no nos dice si la película realmente nos emocionó, nos aburrió, nos entretuvo, nos conmovió, nos hizo mover nuestras fibras sensibles. Y a veces parece cuando están hablando de una película y de sus cualidades y de la trascendencia y de la relevancia del tema que abordan, puede que están hablando de un punto de vista teórico nada más, como si fuera nada más un texto escrito. Es que habla de esto y de esto y de esto la película, sí, pero ¿cómo lo ha contado? Y entonces la crítica pretenciosa, elitista, que cree que su prestigio radica en estar con las minorías, es la que olvida esa parte esencial. Claro. Podríamos decir, como comentas, que ahí hay una diferencia entre reseñar y criticar o analizar. Sí, 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 mira, yo creo que la reseña es precisamente que nos cuente de qué trata la película, más bien de qué trata la historia, La te digo, es historia. diferente de qué trata a cuál es la historia. Entonces, la reseña pues sí es la de cuál es la historia de la película, que eso es lo que la gente cuando Sin llega y dice, adentrarse ¿cómo mucho, ¿no? está la película? Pues trató de esto y nos la cuentan toda. No, eso, y olvida la parte sutil, la parte profunda de qué aspectos de la vida misma está abordando. Y la crítica es precisamente una interpretación personal, individual, de acuerdo a la formación, a la cultura, a los puntos de vista de cada uno, de qué aspectos manejó esa historia, de qué Claro. temas abordó, sobre la ambición humana, sobre la codicia humana, sobre la avaricia, sobre la fraternidad, la solidaridad, la amistad. Esos son los temas que aborda una película y obvia, esto desde el punto de vista individual, pero también desde el punto de vista social, que nos muestra una realidad, qué condiciones de vida existen, cuáles son las relaciones humanas que se Claro. muestran en una historia. Y eso es lo que a través de una formación cinematográfica es lo que uno va aprendiendo a poder vislumbrarlo, apreciarlo y disfrutarlo entonces más. Porque cualquier persona que va al cine pues hace un juicio crítico, es decir, cualquiera que va al cine dice, Claro. ¿cómo estuvo la película? Le dicen, ¿estuvo buena o estuvo mala? Claro. Cualquiera, entonces está dando un juicio crítico. La única diferencia con gente que hacemos crítica de cine es explicar por qué nos gustó, por qué no nos gustó. Porque cuando a Claro. una persona le dices, ¿qué tal estuvo la película? Ah, estuvo buena. ¿Por qué? Pues ya no te saben explicar. Ah, no, pues Claro. porque estuvo buena. Sí, es que estuvo buena. Está muy bien hecha. Claro. Pero Me entonces, gustaría, me la gustaría labor de regresar la ahorita en un momentito a explicar lo que es la. precisamente por qué nos gustó o por qué no nos gustó. Claro. Me gustaría regresar ahorita en un momentito a lo que es la crítica, pero me gustaría regresar también un poco a tus inicios y a cuál fue, si recuerdas, tu primer encuentro con el cine y qué estaba pues en cartelera en aquellos momentos y quién te llevó por primera vez al cine. Bueno, yo iba ahora sí, pues con mis hermanos, con mi mamá me llevaba una vez a la semana, yo desde muy chiquillo me fascinó el cine, esa magia que sigue siendo única, por eso el cine se disfruta más en el cine. Claro. Es incomparable la magia de la sala oscura, la pantalla grande, en fin. Pero entonces siempre me fascinó y siempre para mí era un verdadero encanto, era algo que me fascinaba, me encantaba el ir cada semana a los cines en Puebla, que había muy poquitos entonces, y una ¿Qué de había las en películas, cartelera? ¿De bueno, cuál pues te había acuerdas? obviamente, como sigue ocurriendo ahora y como sigue ocurriendo a nivel mundial, Hollywood era el que dominaba completamente las pantallas, pero como no había lo que estaba comentando, películas en video, no podía tener una película
en la casa de uno, porque pues no existían esa opción. Entonces, había películas que año con año se volvían a exhibir. Ok, claro. Por año con año. Entonces, por ejemplo, una de las películas que más me maravilló y que me sigue maravillando a lo largo de los años fue Ben-Hur. La Ok. superproducción de Ben-Hur de 1959, que arrasó con los Oscars de entonces, con Charlton Heston, y año con año se volvía a estrenar durante Semana Santa en las salas de Puebla y en varias ciudades, y cada año la iba a ver. Fue, A ver, creo que la película que más me maravilló de chiquillo, de niño, y sigue siendo una maravilla en el ¿por qué? sentido ¿Por qué te gusta tanto? por el manejo del lenguaje cinematográfico, independientemente de la manera de abordar la película, y que hay sin duda algunos aspectos de manipulación y de chantajes sentimentales. Es una auténtica lección de cine. Ok. Sigue siendo ahorita, 60 años después, una maravilla en el manejo del lenguaje cinematográfico, de la narrativa. O sea, la escena, por ejemplo, de la carrera de cuadriga sigue siendo impresionante, y debería ser obligatoria para cualquier estudiante de cine, porque es efectivamente una lección de cine en su edición, en las tomas, en el ritmo, el dinamismo. Es trepidante, y así está, como esa escena está llena toda la película de ese tipo de escenas. Entonces, digamos que la película que me maravilló de niño fue Ben-Hur, y bueno, y obviamente también estaban todas las películas más importantes de Hollywood, y las películas, por ejemplo, mexicanas. Había películas que duraban hasta un año en cartelera. Fíjate. Ahora pues salen mucho más rápido, Claro. pero había películas que permanecían un año. La novicia por rebelde, por ejemplo, pues duró meses y meses en cartelera, o a las películas de Cantinflas del cine mexicano. ¿Por qué sería eso? ¿Porque no había mucha producción? Bueno, no, producción sí había mucha. Lo que pasa es que sí, la exhibición estaba limitada, y como he estado comentando, eso es esencial, pues la gente le gustaba la película, y Claro. a los 2 o 3 meses dice: "Ay, quiero volverla a ver". Porque usted Y lo por eso pidió. algunos a la semana, pero varios otros ya a los 2 o 3 meses de quiero volver a ver, porque si no, no hay manera de que la vuelva a ver en la tele hasta Claro. varios años después, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Oye, quiero regresar también. Dice, estudiaste comunicación. ¿Por Comunicación, qué sí. estudiaste comunicación? ¿El cine influyó en Sí, esta por decisión? supuesto, el cine, y por la parte también de mi vocación periodística, porque mi papá, como te contaba, era periodista, era historiador. Entonces pues era la carrera con la que más me podía identificar, porque finalmente pues abarcaba no solamente la parte de prensa, sino televisión, cine, producción de radio, es decir, todos los medios de comunicación. Y por eso me vine aquí a la Ciudad de México, porque todavía cuando en ese entonces pues todavía no había ninguna universidad que ofreciera esa carrera en Puebla. Al año o 2 años después empezaron a ofrecerla a las universidades de Puebla, pero yo me vine aquí a echar raíces a la capital. ¿Qué fue lo que más te gustó de la carrera y lo que menos te gustó? Bueno, la carrera, precisamente la parte de cine, de producción de cine, ahí fue donde eh, me consolidé, mi vocación, donde se consolidó mi vocación cinéfila, más que cinematográfica, cinéfila, porque no estuve de lado siempre como observador, como espectador, después como crítico, no del lado de la producción, porque entonces mi vocación cinéfila se forjó ahí, se consolidó, y a través de un profesor que mucho estimé, que mucho influyó en mí, que mucho me contribuyó, me enriqueció, que, bueno, un periodista muy conocido, Javier Solórzano, fue Ok. mi profesor, y le tuve un gran aprecio, y En la él Universidad realmente Metropolitana, ¿verdad? que fue en la metro de Xochimilco, que era también un gran cinéfilo, gran conocedor. Sí, fue el que realmente impulsó mi vocación cinéfila.
¿Qué materia te daba él? Pues era la parte de comunicación en general, porque ahí era el sistema modular en la metropolitana, no sé exactamente cómo esté ahora, no era por materia, sino era por módulos, eran los módulos trimestrales. Entonces era de la producción y la parte teórica, pero un solo módulo al trimestre, no había división de materias. Ok. ¿Te acuerdas de alguna plática que hayas tenido con él que te haya marcado? Bueno, por ejemplo, fíjate, una anécdota de que entonces, sí, él nos se enfocaba mucho a la parte cinematográfica y estrenaron en México, hablando del 77, 78, por ahí, una película mexicana, pues, que era La Virgen de Guadalupe, con Okay. un actor entonces muy popular, no un gran actor, pero muy popular, que era por su carrera televisiva, que era Fernando Allende, y entonces nos dijo que la fuéramos a ver precisamente para después de analizarla y discutirla. Pero pues a todos mis compañeros les dio mucha flojera, no era una película que precisamente fuera muy llamativa, ni de calidad, ni una película que uno quisiera ver normalmente, pero yo sí la fui a ver, porque yo sí ya tenía una gran disciplina y desde entonces nunca la he perdido. Y entonces cuando llegamos a la clase con Solórzano, pues creo que yo era el único que la había visto, nadie la fue a ver. Yo fui el único que me fui hasta el Cine México, que ahora ya no Okay. existe ahí en la avenida Cuauhtémoc de la Ciudad de México, pero y eso es lo que, platicando con él, yo creo que por eso dijo, pues nos llevamos ya bien, nos identificamos y todo. Dijo, para criticar el cine hay que ver cine, para criticar Claro. una película hay que verla. Entonces no es de cae, me da flojera, todavía me siguen diciendo ahorita, me lo dijeron entonces, hace 50 años y me lo siguen diciendo ahorita mucha gente, mis allegados, de que, ay, ¿por qué vas a ver esa película tan mal? Ay, pero si sabes que ya está mal esa película, ¿para qué la vas a ver? Pues precisamente para poder criticarla, porque Claro. para poder criticar una película, pues hay que verla. Y si va uno con juicio crítico, va uno a disfrutar, Claro. aunque uno esté analizando y pensando, está muy mala esta película por esto, por esto, por esto, por esto, pero yo disfruto el hecho de ir al cine, el Claro. estar sentado en la butaca, y esa es cuando es uno un verdadero cinéfilo, un cinéfilo obsesivo, como te decía, uno disfruta el hecho de ir al cine y ir con juicio crítico para analizar cualquier película. Independientemente de que sea buena o mala, vas a disfrutar el hecho de ir al cine, porque además dedicas máximo 2 horas, no es como una novela, dice, voy a tener que leerme una novela de 1000 páginas Claro. y que va a ser muy mediocre, ¿no? Pues no, eso es muy diferente, porque aquí nada más 2 horas de tu tiempo, y todo te sirve para ir forjando, formando, consolidando tu visión sobre el cine. Buenísimo. Oye, ¿alguna otra influencia que hayas tenido en la universidad, de algún otro maestro, compañero, y alguna influencia de algún crítico de cine? Bueno, mira, de críticos de cine con los que yo empecé a tener relación y que ya leía sus críticas y me gustaban, fue, por ejemplo, de Miguel Barbachano Ponce, que escribía en Excelsior, un gran conocedor de cine, entonces, que realmente me influyó en su crítica. Después tuve la oportunidad de poder trabajar con él entonces en el Canal 13, en un programa ahí de debate que tenía, y otros críticos que también les aprendí mucho, me influyeron, fueron Gustavo García, ya fallecido, con un Sí, gran sentido sobre todo de la ironía, sí. Tenía su y programa en sagaz, Radio Asir. inteligente, muy agudo. También David Ramón, un historiador sobre cine profundo, que escribió varios libros, que me transmitió esa pasión por el cine, y otros también con los que también me gustaba leer sus críticas, como por ejemplo Felipe Coria o Rafael Aviña, en fin. Y actualmente, también, no nada más de México, me gusta leer las críticas de Carlos Boyero, crítico Ok, muy conocido, muy polémico, muy controvertido en El País,
porque precisamente me identifico en la manera de lo que estaba yo platicando, de que aprecian la manera de contar una historia, de narrarla. Él siempre es muy sincero, no solamente se va por la parte pretenciosa de tratar con voces intelectuales, sino que te dice las cuestiones, y de eso me identifico mucho. Es una película que te aburre, es una película que te emociona, es una película que te estremece, que te hace, que mueve tus fibras sensibles, y eso es algo esencial. Carlos Bollero en El País, pues es sincero al comentar eso, que es una parte fundamental, inobjetable, realista, y como decía, que muchos críticos, sobre todo aquí en México, eso lo olvida. Para algunos críticos, pues parece, y recuerdo una frase de Juan Villoro que decía que asumen una postura pretenciosa en la que el menor acuerdo con el mundo, pues parece un signo de superficialidad. Ellos, si van a elogiar una película que tuvo un éxito comercial o que fue premiada por los Óscares, creen que es algo superficial. Ellos quieren siempre sentirse como una superioridad intelectual, y eso es un gravísimo error. Eso es muy, muy negativo en mi opinión, un grave error, porque muchos creen que su prestigio radica en estar con las minorías. Si esta película resultó aburridísima y a nadie le gustó, yo asumo que fue muy buena porque yo soy más inteligente, tengo una superioridad intelectual. Y esa postura la suben varios críticos en todo el mundo. En México hay varios, y yo siempre he estado contra esa visión, contra esa postura, porque hay que reconocer ante todo, independientemente de que uno aprecia, como decía, la profundidad, la sustancia del contenido de las historias, lo esencial es también: me emocionó, no me emocionó, me atrapó, no me atrapó. Claro. Muy bien, pues ya nos están llegando aquí algunos comentarios. Ahorita vamos a leer algunos de ellos, algunas preguntas. Saludo por ahí a Jessica Cortés, Abril Avilés, Antonio Morales, Armando, Javier Erosa, Luis Villegas, Juan Manuel Rodríguez, Javier Urrutia, Berenice Armendáriz. Pues tenemos buena Hola, prima. audiencia. Sí. Y por aquí hay algunas preguntas que ahorita te voy a hacer, pero me gustaría adentrarme ahora sí a lo que es la crítica de cine. Y me gustaría preguntarte, ¿qué habilidades crees que debe tener un crítico de cine? Y fíjate, estaba pensando, cuando estaba preparando el programa, de la palabra crítico de cine. A mí me parece un poco anglosajona y creo, no sé qué opines, pero me gusta más el término de analista cinematográfico, ¿no? Que nunca se ha usado, creo, pero en México o en español me suena mejor que crítico. No sé, ¿qué opinas tú? Pues mira, crítico es en el sentido de que vas a criticar, pero claro, la palabra criticar lleva una connotación negativa, Exacto. es algo, pero la palabra de crítica, de que haces una crítica, es precisamente, como bien lo dices, Omar, es más bien un análisis, pero que es tu interpretación de la película desde el punto de vista narrativo, desde el punto de vista de la sustancia, del qué y del cómo que platicaba. Y es algo totalmente subjetivo, porque siempre yo digo que la relación entre la pantalla y el espectador es estrictamente individual. Claro. Entonces, por más que uno, cuando en el momento de estar viendo la película, le gustó o no le gustó, independientemente de después de que lea uno unos choros y que digan, es que ve, la película tenía esto y esto y esto y trata de esto y de aquello, pues no tiene por qué hacer cambiar nuestra opinión. Podrá decir, bueno, si es cierto, no me percaté de ello. Eso va contribuyendo a ir formando nuestra cultura cinematográfica, nuestra visión cinematográfica de la manera de ver una película, pero el hecho de que en el momento de estar frente a una pantalla es me gustó o no me gustó, independientemente de lo que otra persona me vaya a echar un choro de teórico o crítico, pues. Eso es independiente, eso nos va a poder ayudar para ir nuestro proceso de formación de cinéfila, pero
en ese el momento la relación con la pantalla es estrictamente individual. Entonces, sí, tienes razón, sería más un análisis, como decía, de interpretativo, no un análisis técnico, porque esa es otra cuestión Claro, de ver qué cámaras usaron y qué lentes y qué la luz y los contrastes. No, es una cuestión interpretativa que eso pues está condicionada a la formación cultural, la formación cinematográfica de cada uno, pero también a su propia sensibilidad, a nuestra propia experiencia como en la vida, porque hay cuestiones en una película, hay aspectos que nos pueden llegar más o menos y con los que nos podemos identificar de acuerdo con nuestras propias experiencias de vida, con nuestras propias vivencias. Entonces, todo eso hace que uno pues aprecie más o menos una película, porque es algo sin duda enteramente subjetivo y cualquier opinión es válida y es respetable. Entonces el crítico, como decía, tiene su opinión, como todo mundo tiene una opinión de una película, pero solamente tratamos de explicar por qué nos gustó o qué es lo que nos pareció bien o qué nos pareció mal. claro. ¿Y Pero qué yo habilidades crees que debe tener un crítico? Yo tengo aquí algunas, pero tú dime y ahorita yo te digo las mías. disculpa, Omar. ¿Qué habilidades crees que debe tener o desarrollar un crítico de cine? Pues primero, que nada, lo esencial es el ir continuamente al cine o ver continuamente películas. Eso es lo. Buenas y malas, ¿no? Eso sí, no, porque puede ser alguien que dice, yo, todo mundo te va a decir, como bien lo decías, a mí me gusta mucho el cine, pero no voy, es que no tengo tiempo. Y si a otros no le gusta el cine. Claro, Entonces, para poder formarse como crítico de cine es apreciar el cine mismo, lo que estaba platicando, ir a ver cualquier tipo de película y no decir, ¿por qué esta va a estar mal? Yo no la voy a ver. No, obviamente hay prioridades de qué ver, pero nunca rechazar el ver algo porque todo nos contribuye a formar nuestra cultura, nuestra visión crítica, nuestro juicio interpretativo. Entonces, es tener una vocación obsesiva por el cine, de ver, tratar de devorar todo tipo de películas, de todos los géneros también, el que te va a decir, es que a mí no me gustan las de guerra, es que a mí no me gustan las de terror, pues ese no es un cinéfilo de veras. Entonces ya estás condicionado y no es de que te guste como si fuera una comida, es que estás a apreciar el lenguaje cinematográfico, vas a apreciar la expresión cinematográfica y de eso la vas a analizar. Entonces, es cualquier género y cualquier tipo de película, documental o de terror o de guerra o de suspenso o de drama o de romance o musical. Gente que dice, ay, no, a mí no me gustan los musicales. Pues no es un cinéfilo de veras, ahorita, absolutamente. ahorita vamos a Debe tocar este tener una tema. cultura cinematográfica y para eso también es importante, como repito, ver todo tipo de películas, sobre todo las películas clásicas, las películas de antaño, las películas históricas, empezando por supuesto por las grandes películas, pero tratar de ver todo, conocer los diferentes movimientos y corrientes que ha habido en el cine. Eso es esencial, decir, bueno, voy a ver alguna película, por supuesto, del expresionismo alemán mudo, por supuesto, luego del neorrealismo italiano, de la nueva ola francesa, del nuevo cine estadounidense de los años 70, es ir de la nueva ola alemana también de los 70 y 80, es decir, del cine chino que irrumpió después con los cambios económicos y políticos que tuvo el país asiático. Entonces, es tratar de ver todo tipo de cine y abarcar las diferentes corrientes y expresiones que ha habido, porque el cine precisamente ha evolucionado siempre y ha evolucionado de la manera en que se ha involucrado con la realidad de su propio contexto, con la realidad de su tiempo.
Y aunque ya no existen corrientes, antes de que luego hay algunos que están obsesionados con los ismos, ¿no? El modernismo, el expresionismo, bueno, ya no existe eso no significa que el cine no haya evolucionado. El Claro, cine sigue evolucionando y independientemente de que ya no tenemos esas fórmulas estereotipadas de los ismos. claro. Bueno, pues recuerden, estamos platicando con Eduardo Marín Conde, crítico de cine. Por ahí recomiéndenos, compartan para que llegue más gente y aquí nos manden sus preguntas. Y yo quería regresar un poquito a esto de las habilidades. Yo tengo aquí, cuando estaba preparando el programa, puse algunas, a ver qué opinas tú. Yo creo que un buen crítico de cine debe tener buena memoria. Creo que eso es algo Bueno, claro. importante de recordar películas, recordar, no sé, incluso también ponía aquí, debe conocer de historia. Dices que tu papá influyó también mucho y que era historiador y periodista. Y creo que también, porque el cine es historia, además de contar historias, ¿no? Entonces, creo que de los dos lados maneja este tema de la historia. ¿Qué opinas de estas dos, de tanto de la memoria como de la historia? No, por supuesto que sí. Mira, tengo también una frase que me gusta mucho que dice que siempre lo menciono, que el crítico como el actor debe ser versátil. Claro, Entonces, efectivamente tienes toda la razón, Omar, que digas, primero debe, eso que dice de buena memoria, por supuesto, pero para eso necesitas tener la cultura cinematográfica, la cultura sobre la historia cinematográfica, conocer sobre la historia del cine, y sí, por supuesto, mucho ayuda la buena memoria, y ser también, conocer de, obviamente, cultura general, sobre historia, sobre música. Es indispensable tener una formación literaria. Es decir, exacto que te también. guste la literatura, que hayas leído libros, están íntimamente vinculados, íntimamente ligados el cine y la literatura, y es esencial porque eso te va a abrir también más tu panorama cultural, tu panorama en la que aprecias y juzgas la realidad. Y por supuesto también de las películas que están basadas en libros, en novelas, Además, en exacto. cuentos, en diferentes testimonios. Es decir, más de la mitad de todas las películas están basadas en historias que ya existían, es decir, son guiones adaptados, que es lo que se diferencia, la diferencia que hay entre guión original y guión adaptado, es decir, que está basada en alguna historia, ya sea alguna obra de teatro, alguna novela, algún cuento, algún reportaje periodístico, como el caso de Nomadland, por ejemplo, Nomadland, la ganadora del Oscar, en fin. exacto. Entonces, esa formación literaria es esencial, esa cultura de la historia es esencial también para poder entonces apreciar y tener el contexto y disfrutar más. Si de todo esto es para disfrutar más el cine, para que sea una experiencia más placentera, sin duda. Buenísimo. Incluso para juzgarlo, ya sea una película buena o una película mala, porque repito, y esto quiero insistir mucho, no, independientemente de que la película sea mediocre, de que tenga muchos errores, de que sea burda, banal, vulgar, etcétera, etcétera. El hecho de verla y el hecho de estarla viendo con juicio crítico hace uno que la vea uno con gusto, la experiencia, repito, la experiencia de estar viendo una película. Claro. Oye, y otra habilidad que justo creo que viene de esto que comentas, tanto de la literatura como de la historia, y lo que estábamos aquí platicando, es el vocabulario. Creo que eso es importantísimo para un crítico, el tener un vocabulario amplio, y yo lo veo mucho en tus reseñas y específicamente en las de Twitter. Por cierto, sigan a Eduardo, es Marín Cine, ¿no? Marín Cine, así, nada más. Marín, mi apellido y cine. Marín En Cine. Twitter, Así exactamente. es, gracias por el comercial. No, 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 síganlo y verán este tema del vocabulario, porque para mí es importantísimo, y más en Twitter, que tienes muy poco espacio, el encontrar la palabra precisa de lo que fue para ti una película, ¿no? Y tenía por aquí algunas que quisiera que comentáramos.
un poquito, hay veces que las personas por ahí no llegan a entender bien a bien este tipo de palabras o lo que significa para el cine. Y tenía por aquí, por ejemplo, la palabra pretenciosa, que se usa mucho en la crítica de cine. ¿Tú cómo la Pues entiendes? yo la utilizo mucho, sí. Sí, Justamente estaba hablando también no de una película, sino de la crítica, exacto. que es pretenciosa. Y hay muchísimas películas que vemos pretenciosas, que yo les llamo luego engañabobos, y eso hay muchas películas mexicanas, es decir, que pretenden ser relevantes, fundamentales, trascendentales, que parece que el director quiso hacer una película que hiciera historia, quiso ser una película totalmente estridente. Eso es ser pretencioso, es que pretende ser relevante, trascendental, que sea fundamental para la vida y, y sin tener las cualidades, las habilidades narrativas, es lo que decía, hay que distinguir el cómo cuentas la historia, sin tener esas habilidades narrativas, que a veces no saben ni siquiera mover la cámara, que eso es lo esencial, cuentan una historia de una manera que trata de, que pretenden, ahí lo pretencioso del término, pretenden ser tan profundas que están, son como teóricas, de que dicen es que estamos analizando la naturaleza humana, el interior de la condición humana, pero si con unos con un guión muy pobre, muy endeble, con unos diálogos realmente muy poco sólidos y, por otro lado, con una narrativa pues totalmente pedestre, sin mayor habilidad, sin mayor ingenio. Entonces, si resulta una película aburridísima, monótona, y eso es lo que resulta pues un fiasco, una decepción, Claro. porque independientemente de lo que quisieron decir es cómo lo están contando. Y el cine mexicano, por ejemplo, yo siempre digo que es un cine en general de ideas, pero no de resultados. Claro. Se parten de nada más de una idea, pero ya no saben cómo desarrollarla a lo largo de hora y media o 2 horas. Entonces, un término que sí utilizo mucho es el pretencioso, que es diferente a la ambición, pues ser una ambición, Claro. te tratas de ser ambicioso, ser una gran película, que eso lo hace, por ejemplo, todos los cineastas han sido ambiciosos de hacer una gran película, desde Orson Welles o Coppola o Scorsese, pero ese es lo pretencioso, es que pretendes hacer una gran película sin tener la habilidad, el ingenio, la creatividad de hacerlo, y el resultado es doblemente decepcionante. Ese es Claro. un término que sí utilizo yo, y sí utilizo términos, adjetivos, porque sobre todo en el corto espacio del Twitter, para tratar de ser puntuales, claros de lo que yo considero que siempre es un punto de vista individual, absolutamente, que tratar de resumir en una palabra mi opinión de la película, burdo, banal, frívolo, vulgar, superficial, o por otro lado, profundo, Exacto. agudo, lúcido, inteligente, inquietante. Entonces, mi idea es nada más con estos objetivos, pues ser muy puntuales para describir qué me pareció una película y tratar de transmitirlo sobre todo al lector. Claro. Ser muy concreto en que el lector entienda cuál es tu punto de vista sin caer en esos choros interminables donde hay críticos que escriben 10 cuartillas y al final no sabes si le gustó o no le gustó la película, no entiendes, bueno, le gustó o no le gustó, y si hay críticos que así sucede, ¿no? Entonces, porque Claro. están analizando, como decía al principio, la parte como teórica de los aspectos humanos, de los conflictos interpersonales que vemos en pantalla, pero se olvidan de lo esencial que es cómo lo contaron, la narrativa. Porque uno, repito mi frase, que es, para mí el cine debe suscitar emociones más que comunicar ideas concretas. Buenísimo.
Buenísimo. Oye, y cuando dices que una película es aguda o brillante, ¿a qué te refieres? ¿Qué ves en esa Pues película? eso de aguda es profunda, es decir, que sí está profundizando en el perfil psicológico de los personajes, en su ¿Qué es descripción. el perfil psicológico? El perfil psicológico es cómo te describe tu personalidad, o sea, describe al personaje, pues que es complejo, que tiene lleno de conflictos, que tiene traumas, que tiene esa dualidad del ser humano. Entonces, como todos las personas, todos nosotros, pues tenemos nuestra propia psicología y si te lo transmiten en una película es que lo está transmitiendo con profundidad, con sagacidad ese perfil psicológico, cómo es el personaje, porque los personajes son muy complejos, como todos, como cualquiera de nosotros como ser humano, con cualidades, con defectos, las partes positivas, las partes negativas, en fin. Y si ese personaje te lo han desarrollado en la película de esa manera compleja, eso es una película profunda, a diferencia de la gran mayoría donde pues, son personajes que están descritos de una manera muy facilona, muy simplista, es lo contrario, es muy superficial, es decir, nada más con una descripción muy endeble, muy pobre, y en eso pues es la mayoría de las películas, porque las grandes películas pues siguen siendo la minoría, pero por una gran película que vemos vale la pena haber visto 10 mediocres. Claro, Entonces es igual que en una novela, cualquier obra literaria, pues son las menos las grandes películas y muchísimo menos las que realmente hacen historia, las joyas, las películas memorables, pero eso es lo que precisamente encontrar una de esas joyitas es lo que hace que toda la experiencia del cine valga la pena. Y claro, entonces, si el retrato psicológico de un personaje es complejo, está bien trazado, sobre todo los diálogos son fundamentales, que son creíbles, convincentes, que son realmente sagaces y audaces, eso te hace que la película sea profunda o que te describe el contexto social, político, económico de una sociedad en un momento determinado, con esa precisión, puntualidad, eficacia. Y eso es lo que claro, hace que una película te atrape, te conmueva y sea, para mí, también un aspecto esencial es que sea creíble la película, que es diferente a que ser realista. Porque si ves una claro. película de fantasías, ves una película de ciencia ficción, pues es eso, ficción, no es que vaya a ser realista, pero la clave en el cine es, y eso es un punto que siempre hay que enfocarse, es que sea convincente, que al momento de estar viendo la película te creas lo que estás viendo, que sea creíble en ese momento. Aunque sea una película de superhéroes, pues que te creas en ese momento que el ¿Qué está superhéroe pasando? sí duele y tiene sus poderes, ¿no? Obviamente es diferente a ser realista. Y hay una película que sí, que no hay nada de fantasioso, pero no es nada convincente, no te crees cómo reaccionan los personajes, cómo se responden unos a otros, por qué actúa así un personaje, por qué tiene esta reacción, no es creíble. Entonces no tiene nada que ver la credibilidad con el realismo. Son dos aspectos diferentes y por eso, bueno, voy a una de las más grandes películas de la historia como 2001, Odisea del Espacio, solamente es una historia con aspectos de ciencia ficción que no, y eso de todos modos, a través de esa historia, hace que uno se adentre completamente en ver la condición humana, el desarrollo de la naturaleza humana y el desarrollo de la humanidad misma en una historia con aspectos de fantasía. Entonces es muy diferente el realismo a la credibilidad en el cine. Buenísimo. Oye, y hablando de aspectos técnicos, tocaste el guión, que es un aspecto técnico, pero hay muchos más en el cine, ¿no? ¿Los tomas en cuenta a la hora de hacer una crítica, un análisis? Sí, tomas en cuenta al momento de estar viendo una película, te surge de manera natural el que tú aprecias una toma, un movimiento de cámara,
algún plano secuencia, por ejemplo, 1917 es un prodigio narrativo porque está formado práctica toda la película como si fuera un solo plano secuencia, es decir, una toma ininterrumpida. Aunque hay algunos cortes de edición, está planteada la película para que no se note. Igual Birdman, ¿no? es un Bergman, exactamente, que es un prodigio narrativo de González Iñárritu, que le valió el Oscar a Mejor Película y a Mejor Director, y sin duda González Iñárritu, pues uno de los mejores directores actuales a nivel mundial y el mejor cineasta mexicano que ha existido, con tan pocas películas, pero sin duda, sin temor a exagerar, lo podemos decir con absoluta convicción, porque lo que logró en Bergman, por ejemplo, es ese prodigio de hacer toda la película concebida como un plano secuencia, es decir, una toma ininterrumpida. Entonces, cuando uno aprecia eso, las tomas o los top shots y los dollies, es decir, los movimientos de cámara transversales, La edición también, ¿no? la adición, los cortes entre toma y toma, cuando uno aprecia uno al momento de estar viendo una película. Entonces, a eso me refería precisamente, decir que ya la formación cinematográfica, el ir teniendo callo, el callo que se te va formando al haber visto muchísimas películas, de al ver una y otra película de diferentes épocas, de diferentes corrientes, y sobre todo las que han sido esenciales en la historia del cine, y entender por qué fueron esenciales, por qué marcaron una época. Hablaba yo del acorazado Potemkin, por ejemplo, es un prodigio, ya va a hacer cumplir un siglo y fue muda todavía, pero sigue siendo admirable la manera de concebir la edición, el diferente corte, que eso influyó en múltiples generaciones de cineastas, marcó un antes y un después, o por ejemplo, todavía antes la película que dio el lenguaje cinematográfico como lo conocemos hoy en día, que ya tiene más de 100 años, es El nacimiento de una nación, de David Griffith, que es esencial verla. La historia que es totalmente racista, sí, es absolutamente, hay que entender el contexto de la época, porque además es una justificación del surgimiento del Ku Klux Klan. Claro. Absolutamente, los negros son los malos, desgraciados, villanos, pero lo esencial es que fue la película que dio el lenguaje cinematográfico como lo conocemos ahora, que después fue evolucionando y desarrollándose a través de muchísimas otras películas, pero es esencial conocerla. Entonces, esa parte que es fundamental en la historia del cine, no como ahora con la corrección política que tratan de decir que hasta en Lo que el viento se llevó, que sigue siendo la película más taquillera de la historia en términos de la inflación ajustada, y la película más vista de la historia es Lo que el viento se llevó, y en términos narrativos, sus visuales, sigue siendo una superproducción monumental. Pero ahora ya con la corrección política, con la dictadura de la corrección política que está acabando con muchísimos aspectos de la convivencia humana, ya te están poniendo de que es cuidado y que es muy sensible la película, que finalmente no aborda el racismo, es decir, evade mostrar la crueldad, la brutalidad que había durante la esclavitud en el sur, en Estados Unidos, pero a diferencia del Nacimiento de una nación, que sí te muestra que los negros son unos malditos, justifica la existencia del Ku Klux Klan, lo que se llevó simplemente evade esa realidad y pone que los negros que están al servicio de los esclavistas sureños, pues estaban todos contentos y felices y se llevaban de manera muy cordial con sus patrones. Es diferente, pero tratar de ponerle a una etiqueta de cuidado sensible me parece verdaderamente absurdo. Pero ver Lo que el viento se llevó, ver Ben-Hur, que comentaba yo, es esencial para entender la evolución, el desarrollo del lenguaje cinematográfico. Además son películas que nos van a conmover absolutamente, que nos van a admirar totalmente, que jamás nos van a aburrir aunque tengan decenas y decenas de años, y eso es esencial para que entonces tengamos nosotros un juicio cinematográfico, y al momento de estar viendo una película ya ir apreciando eso que comentábamos, los movimientos de cámara, los planos, el audio. De la historia, el audio, por supuesto, el sonido, la fotografía. Pero eso ya lo aprecia uno al momento de estar viendo esa película. Y
eso se va consiguiendo precisamente viendo películas, creándose una cultura cinematográfica. Además es importante, creo, que estos aspectos técnicos le den un valor a la película, ¿no? A la narrativa Sí, y por no que, supuesto. y no que vayan por su cuenta, ¿no? Creo que ahí está el gran valor La de... gente, por ejemplo, no, que a ti te encantó la película y estás viendo estas películas que he mencionado, o El Padrino, que para mí sí es la mejor película de la historia, el que no la ha visto, pues simplemente es imperdonable, ¿no? ¿Verdad? Entonces no tiene nada que hacer dentro del cine si no has visto El Padrino, pero a gente que le gusta y que le emociona y que sí tiene sabe captar las cualidades esenciales, la calidad de la historia, aunque no sepa identificar, dices tú, es que me aprecié la fotografía, aprecié los movimientos de cámara, aprecié la edición, simplemente ha hecho que todo esto, al estar todo integrado en una narrativa impecable, en una historia profunda, de una historia que es memorable y que es impecable en su desarrollo, hace que uno la disfruta al momento de verla, aunque no sepas distinguir qué fue lo que te gustó o qué tal movimiento, o qué tal toma, pero es como en un concierto sinfónico, también es esencial Claro, saber apreciar la música y la pintura, por ejemplo, para conocer el cine, pero el momento de estar en una sala de conciertos oyendo una sinfonía, la quinta de Beethoven, por ejemplo, este, aunque no tenga uno ese pericia musical para decir, escuchaste el oboe, escuchaste el violín, escuchaste la flauta, simplemente el escuchar todo el conjunto de la música, pues te estremece, te hace claro. que te ponga la piel chinita, aunque no supiste distinguir qué instrumento entró precisamente cuándo. Es lo mismo en el cine, ¿no? A lo mejor no sabes apreciar en ese momento las cualidades técnicas, pero todo el conjunto integrado hizo que te gustara la película, que te conmoviera, que te envolviera, que te atrapara. Claro. Oye, perfecto. Voy a leer algunos de los comentarios. Por aquí nos desean éxito. Muchas gracias. Excelente tema. Por aquí te preguntan justamente, ¿Gone with the Wind o Casablanca? ¿Por cuál te vas? Casablanca. ¿Sí? ¿Por Casablanca, qué? Casablanca es la película más querida, más adorada, más entrañable de la historia y es mi favorita. ¿Ah, sí? Es la película favorita en el sentido de poder verla una y otra vez y siempre seducirme la película. Siempre, aunque sé ya qué diálogo va a venir, me sigue encantando, me sigue seduciendo porque tiene eso, precisamente esa capacidad de seducción que tú puedes tratar de repetir la película plano por plano, igualita, y no te va a salir jamás igual, como sucedió con Psicosis, que Gus Van Sant hizo un remake tratando de hacer plano con plano de la obra maestra de Hitchcock, y pues simplemente fue decepcionante. No se trata de copiar toma por toma, plano por plano, sino de que posee Casablanca, como lo posee Psicosis y muchas otras películas de Hitchcock, que era un verdadero genio, es ese encanto, esa capacidad de seducción. Entonces, Casablanca es mi película más entrañable e incluso porque, aunque sí, digamos, es mi película favorita en el sentido de que es la que más me gusta ver, también es una película de altísima calidad. Por eso, o sea, yo la pongo también en mi lista después de El Padrino, la pongo como la segunda mejor película de la historia, Ok, porque mis películas favoritas siguen siendo también películas que de alta calidad. La diferencia es muy sutil entre lo que es tu película favorita y las mejores películas. Sí hay algunas diferencias, pero es muy sutil. claro. No sí puede existir una división tan tajante entre que mi película favorita, pues reconozco que es una película pésima, pues no. Oye, ¿viste? Hace poco hubo una película, bueno, creo que está en Netflix todavía, es como el aspecto de cómo se creó Casablanca. ¿La viste? Sí, sí, claro, se llama ¿Cómo se Curtis. llama? Curtis. Ah, exactamente. Que es la película del director, Michael Curtis. Exactamente. Sí, un europeo que llegó a Hollywood, Húngaro, y creo, ¿no? húngaro exactamente, y
y esa es la historia desde su punto de vista, cómo filmó Casablanca. Es muy interesante, es una buena película, pero sobre todo es particularmente atractiva para los que nos gusta Casablanca, pero cualquiera que ha visto Casablanca queda fascinado. Es una película entrañable absolutamente, y es lo que yo decía, la historia del cine, no puede uno dejar de ver Casablanca y entender por qué sigue, es una película absolutamente fascinante. Claro. Por aquí nos comentan, hablando de Ben-Hur, nos dicen que Areli nos dice, la película que yo podría ver una y otra vez es Gladiador. Muy Así buena es, también, y ¿no? por cierto está Netflix Gladiador, Sí, 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 sí. por cierto Por aquí, está Netflix. Hay películas que ya viendo por segunda vez ya te decepcionan, o por el contrario, te las aprecias más de acuerdo si ya eres más maduro cinematográficamente, de vocación cinéfila, ya eres más maduro, ya la puedes apreciar mejor, o hay películas que muchas no resisten una segunda lectura, la gran mayoría. Entonces hay películas que nos pudieron haber gustado y al paso de los años, pues nos decepcionan. Hay claro, una película, por ejemplo, que volví a ver, que no la había vuelto a ver, su estreno hace ya más de 20 años, que está en Netflix, que es Belleza Americana, que ganó el Oscar, las claro. películas más audaces que ha ganado el Oscar, totalmente anticonvencional, ahí Sam un gran Mendes, ¿no? acierto de la academia, y me volvió a gustar muchísimo, igual que Pelotón. Véanla porque son ya películas, que decía, es el privilegio que tenemos ahora de poder ver estas películas que de hace varios años que están ahora en las plataformas de streaming. Pelotón de Oliver Stone y Belleza Americana fue la ópera prima de Sam De Sam Mendes. Mendes, ¿no? Las dos ganadoras del Oscar a Mejor Película no han perdido vigencia y capacidad de seducción, siguen siendo brillantísimas y están ahora en las plataformas de streaming. Por aquí te preguntan, ¿qué opinas de Rotten Tomatoes o de IMDb? Bueno, el IMDB es esencial como consulta, realmente yo la uso diario, es una herramienta esencial. Ahora, y de Rotten Tomatoes, pues también es para, como referencia para lo que yo comentaba también, para leer y ver otros puntos de vista y ir formando nuestra visión crítica de qué es lo que opina, la interpretación que tiene cada quien, porque esto es el cine, al ser subjetivo, el trabajo de la crítica es interpretativo. Entonces sí Claro, vale la pena echarse un ojo para tener otra visión, pero el IMDB es esencial como archivo, como base de datos. claro. Es formidable. Oye, hablando de crítica de cine, quería comentar contigo dos películas y que me dieras tu comentario, porque como decías, cada quien tiene una relación muy individual con la pantalla, ¿no? Pero hay películas, como bien dices, El Padrino o Casablanca, que pues justamente están ahí, ¿no? Y que justamente pues mucha gente opina que son pues las top, ¿no? Pero hay ocasiones que la gente no llega a entender una película o que dice por qué ganó tal o cual premio, ¿no? Y quería que me analizaras aquí un poquito dos películas. Una, Nomadland, que ya hablabas hace rato de ella. Y bueno, a ver, si quieres empezamos con esa. Mucha gente dice que es aburrida, que no tiene un tema, que incluso no tiene actores profesionales, pero ¿qué opinas tú de esta película? Mira, Nomadland me pareció una gran película. Ahora sí que utilizando los adjetivos que recurro continuamente, que me parecen muy puntuales, se me hace un profundo retrato humano, profundo retrato individual de una personalidad compleja. Su perfil psicológico está muy bien trazado y es una lección de vida. Algunos opinan, lo sé, y lo entiendo, que se les hizo monótona, cansada, que el ritmo no es muy ágil, pero para mí es una película sutil. Yo que trato de ser muy objetivo, muy sincero en mi opinión, porque luego es el defecto de la crítica que no es ser sincero, pero realmente a mí sí me metió, me envolvió en ese testimonio humano, no se me hizo para nada aburrida y creo que fue un acierto de la Academia haberla premiado como mejor película.
pero lo que no estuve de acuerdo es que hayan premiado a Frances McDormand como mejor actriz. Por supuesto, tiene un papel destacado, pero no se lo merecía el Oscar, ya fue un exceso completo, y que haya ganado 3 Oscar de actuación estelar, eso sí es un exceso. En la historia de los Oscar, como en cualquier premio, están lleno de errores, pero también está lleno de aciertos. Ahorita vamos a pasar ese tema. Nada más quería que me analizaras dos películas más. Una, El Padre, que también mucha gente dice que no la entendió, que era un poco compleja. ¿Qué te dijo a ti, El Padre? No, El Padre me parece un película, ¿no? También es año de los premios de los Oscar, de las nominadas, aunque son películas muy poco vistas, porque ninguna fue una película, no hubo de las nominadas a mejor película, ninguna es de gran pegue comercial, en el sentido de que ninguna fue un gran éxito de taquilla, no hubo una gran superproducción. Contribuyó obviamente pues el tema de la pandemia que cerró encerrado los cines, pero por ejemplo ninguna película de las nominadas rebasó en sus ingresos en taquilla los 13 millones de dólares, y aún en época de la pandemia, Tenet hizo 300 millones, por ejemplo, para comparar. Es decir, no hubo ninguna película de impacto masivo, pero sí de calidad. Sí fueron películas de mucha calidad, porque todas reflejaban la condición humana. Y El Padre, esta película inglesa por la que merecidamente ganó Anthony Hopkins su segundo Oscar, que fue una sorpresa que le iban a dar a Chadwick Boseman el Oscar póstumo, sí, pero fue un gran acierto de la Academia, sí, fue una sorpresa y estuve muy contento, pero ese es un retrato sagaz, profundo de relaciones humanas, de relaciones, de la relación eh, padre-hija, de cómo a una situación de enfermedad afecta no solamente a la persona, que en este caso es el anciano interpretado por Anthony Hopkins que padece Alzheimer, sino también cómo le afecta a sus seres queridos, a sus seres más allegados. Entonces es un drama humano, es un testimonio humano profundo, lo que comentaba, creíble, que nos estremece, que nos hace mover nuestras fibras sensibles. Y que ahí sí creo que los aspectos técnicos juegan mucho en favor, ¿no? La edición, por ejemplo, es importantísima para El Padre, y también, bueno, algunos otros aspectos, ¿no? Pero la edición creo que es fundamental, el guión también, ¿no? No, por supuesto, cada frase, cada diálogo es lo que comentaba yo, creíble, convincente. Y la edición que aquí como Sí, ¿no? que Y los movimientos de cámara, porque no es fácil dirigir en interiores, es o de otra manera, además. en un espacio cerrado. Exactamente. Oye, la última, y pasamos a otro tema que justamente quería tocar, el tema de los premios, y que tan controvertido ha sido recientemente, pero la última que quería que me analizaras y que sé que te gusta, pero a mucha gente no le ha gustado, incluso hay gente que no la quiere ver, no sé por qué, porque a lo mejor se imaginan otra cosa, que es La La Land. ¿Tú qué opinas de La La Land? Pues a mí me gustó mucho, es una gran película, y creo que fue un gran error, un desacierto de la Academia, de sus errores históricos, que no le dieran el Oscar a mejor película, y que prefirieran Moonlight, que por supuesto tiene cualidades, pero que ahí fue más por la cuestión de la corrección política. La La Land es una película memorable, pero es una película que disfrutan más los cinéfilos. Sí, Y ¿verdad? yo entiendo que a la gente, por supuesto, muchos me lo comentaron, que no la entendieron, no entendieron de qué trata, qué viene esto, y no la disfrutaron. Pero los cinéfilos sí la disfrutamos, precisamente porque es un homenaje al cine mismo, es un testimonio del cine musical, que es uno de los grandes géneros que surgieron de Hollywood. Nos muestra volver a contar una película que en el esquema visual, en el esquema narrativo de los grandes musicales de Hollywood, principalmente de Cantando en la lluvia, que es fascinante, que es entrañable. Es un peliculonón, que una historia tan sencilla, tan simple, Cantando en la lluvia, que es una de las mejores películas de la historia. Véanla, dense la oportunidad, se van a admirar, se van a sorprender. Y La La Land es precisamente ese testimonio, esa crónica de una película musical, cómo se contaba, cómo se narraba, es un homenaje
al cine mismo y particularmente al género musical, que ha sido la gran creación, la gran aportación de Hollywood al cine mundial, es el género musical. Buenísimo. Oye, pues entrando a este tema tan controvertido que son los premios. Primero que nada, ¿nos puedes platicar cuáles son los principales premios que hay? Sabemos que están los Óscares, pero ¿qué otros hay como para fijarse? Y ahorita entramos un poquito a la controversia de cómo ha sido en los últimos años. Bueno, los Oscars son los premios más importantes, no solamente en términos del impacto que tienen sobre las audiencias, si eres el que más reconocido, el más conocido, y el impacto de que, ay, ganó el Oscar, vamos a verla, que sucede con muy pocos premios o casi con ninguno, dando el Oscar. Pero además es el premio más importante por la manera como se entrega. No es un premio de popularidad, no es un premio de la crítica elitista, es un premio que se entrega los profesionales de la industria del cine, los que hacen el cine, los directores, los actores, los productores, los guionistas, a sus propios colegas. De ahí es su valor y de ahí es la razón por la que es tan apreciado, tan cotizado. Es el premio que le entregan sus colegas que dicen cuál fue el mejor trabajo, la mejor actuación, la mejor fotografía, etcétera, del año. Entonces, el reconocimiento que hace la gente del cine, que hace el cine a sus colegas. De ahí es su valor. Y se entrega, que pocos lo saben y por eso es de las críticas totalmente infundadas, es por votación democrática, que no hay mejor manera de decidir cuál fue la mejor película, cuál fue la mejor actuación del año en algo que es tan subjetivo como el gusto cinematográfico, en que una votación democrática. Y qué mejor que entre la gente que hace el cine, que conoce el cine. Y cada vez se ha ampliado más, que son ya más de 9,000 miembros de la academia que votan, ya de diferentes países, cada vez se ha ampliado más. Ahora, tiene como cualquier votación democrática, que acaban de pasar las elecciones aquí en México, tiene, por supuesto, sus puntos débiles, tiene sus puntos en los cuales sus partes negativas, digamos, pero es inherente a cualquier votación democrática, que es la presión que se puede ejercer, la manipulación sobre los votantes, es también el momento de votar uno, pues influyen muchísimas cuestiones que después uno se arrepiente al cabo de algunos meses o años, se arrepiente, chin, ¿por qué voté por este candidato? Igual en la película de los Óscares, es en ese momento tiene uno que tomar la decisión. Entonces, no es la mejor manera de elegir un premio cinematográfico por votación democrática, pero con todos los bemoles, con todas las limitaciones que tiene cualquier proceso democrático, pero es mucho mejor eso que las votaciones pues populares, que están influenciados por muchísimos aspectos que no tienen que ver con la calidad cinematográfica, y por supuesto mejor que un premio de una crítica elitista, que como decía, pues creen que su prestigio radica en estar con las minorías. Que ahí es donde están los festivales, ¿no? Un poquito Sí, Cannes y... Sí, el Oscar es el premio más importante, sin duda. Ahora, es importante también los premios, por ejemplo, de la Academia Británica, que entrega el BAFTA, pero es el mismo procedimiento que el Oscar, más que ahí de la Academia Británica, son la gente que hace el cine, son miembros de la Academia Británica del Cine, muchos de los miembros de la Academia Británica son miembros de la Academia de Hollywood, así se entrega igual el Ariel del cine mexicano también. Son los premios de las academias de cada país. Ahora están los premios de las críticas, que sí es demasiado elitista, cerrado, donde tratan de mostrar una superioridad intelectual que para mí olvida aspectos esenciales del cine, como comentaba, que es la parte narrativa y la parte de la emoción que nos puede suscitar. Y están los premios de los festivales, que digamos son los segundos más importantes, principalmente el Festival de Cannes, que ahora ya próximo mes se va a llevar a cabo, ahora con el atraso por la pandemia, normalmente es en mayo, y que es el festival más importante del mundo,
después de Venecia, que ya está prácticamente a la par. Incluso en los últimos años ha habido mejores películas en el Festival de Venecia, que es en septiembre. Está el Festival de Berlín, que es un poco más elitista, digamos, con menos películas de impacto comercial, que eso hay que considerar, aquí haciendo un paréntesis, pues esa división entre el cine comercial y el cine de arte me parece totalmente simplista, pero bueno. Y entonces está Cannes y Venecia, que son y Berlín, que son los tres grandes festivales. El Festival de Toronto es donde que tiene una muestra más amplia de películas, como una gran muestra de muestras, pero ahí no es competitivo, no hay un premio que digan esta fue la mejor película, es como una gran muestra de exhibición Toronto, pero es diferente su característica a los festivales estos europeos que estaba comentando. Pero en estos festivales la cuestión está en que es un jurado muy reducido, son 6, 7 personas en un jurado donde toman la decisión, pues se reúnen en una mesa y empiezan a discutir cuál es la mejor película, y ahí sí sucede invariablemente, no es una cuestión de votación democrática donde yo pongo en un papelito cuál me pareció la mejor y lo voto, sino aquí es discutir entre un grupo muy reducido que son gente del cine, periodistas, gente relacionada al cine, pues tienen que discutir y ponerse de acuerdo cuál es la mejor película. Y ahora sí que ahí muchas veces el que habla más, el que echa más rollo, pues convence a los demás. Y algunos pues dicen, bueno, yo ya di mis argumentos, no me hacen caso, ya no voy a discutir y apruebo. Y así sucede, efectivamente, así sucede. Y los presidentes de los jurados a veces se empeñan en que premiara tal cual película por algún interés particular y nunca ceden hasta que los demás acepten que le deben dar el primer premio a la película que él quiere. Entonces hay más imposición ahí. Claro. Eso es Oye, sí. y hablando ahora sí de particularmente de los Óscares, del premio de los Óscares y del Globo de Oro, ¿qué está pasando? Hablabas de Ben-Hur, que tuvo infinidad de Óscares, y bueno, muchas películas que habían tenido muchos Óscares, pero llegó un momento en que creo que se repartían, ¿no?, los premios y por alguna otra razón. ¿Qué piensas de todo esto? No, mira, como decía, ha habido errores históricos, pero también grandes aciertos. Eso es inherente a cualquier premio. Creo que ha habido más errores en entregarle el premio Nobel de Literatura, por ejemplo, pero algunos también porque cuestiones ya de presunción intelectual no se atreven a criticarlo, pero las omisiones del premio Nobel han sido vergonzosas, porque además es más vergonzoso porque no es como en el Oscar, por ejemplo, lo mejor de este año, que Claro, uno a veces una carrera, ¿no? sí, que uno tiene que votar en ese momento y luego uno dice, híjole, no, eso nos pasa a todos. Cuando yo he hecho mis listas de mejores películas del año, a los 2 o 3 años que lo veo, digo, no, ya no estoy tan convencido de esto, es en ese momento, pero el premio Nobel se premia una carrera, una trayectoria, entonces ahí es más vergonzoso, es mayores los errores, de mayor peso, el que no haya reconocido a escritores de una talla, pues, de su trayectoria. Entonces, pero hay pocas críticas se dan por presunción intelectual, pero entonces sí ha habido errores, pero sí ha habido también grandes aciertos. Lo que sí es un error, y eso yo lo he criticado muchísimo, es que a partir de los últimos 2 o 3 años ya hay un sistema de cuotas que aplica, y eso es gravísimo por la corrección política, que, repito, es una dictadura moral totalmente. Entonces ya, por ejemplo, si no es una regla escrita, pero ya es un hecho que están aplicando, que tiene que haber siempre en los nominados a Gente de actores, color. a alguien de raza negra, y en los directores ahora se está tratando de imponer y ya está aplicándose que haya una mujer entre los 5 directores, lo cual el sistema de cuotas ahí me parece completamente injustificado, me parece un gravísimo error. Una cosa es pugnar porque haya equidad laboral, eso sí, que no haya discriminación laboral, pero otra cosa es tratar de imponer de que estén repartidos los premios de lo mejor del año.
me parece verdaderamente injustificable y un gravísimo error, a veces absurdo. Pero eso ya existe, el sistema de cuotas, ya nunca vamos a ver como ocurrió hace 5 años, donde los nominados en las categorías de actuación todos eran de raza blanca. Tiene que haber a fuerza alguien de raza negra y también de minoría étnica, pero además ahora ya la Academia de Hollywood ha impuesto ya como norma para que sean elegibles al Oscar que cumplan ciertas normas de inclusión, lo cual me parece forzado y exagerado, que cumplan normas de inclusión. Hay varios puntos que deben cumplir las películas que quieran ser elegibles al Oscar. Hay 4 condiciones grandes. Deben de cumplir al menos 2 de ellas, que el reparto esté equilibrado por cuestiones raciales. No es exclusivo que tenga que ser así, pero es una de las condiciones que pueden cumplir, o que haya equidad racial. También en la parte técnica, en los que componen el elenco técnico de la película, o de la parte de atrás de cámaras de los productores ejecutivos, publicistas, pero no solamente de la equidad racial, sino también que deben incluir a personas de la comunidad de LGBT, también deben cumplir esas normas. Entonces ya me parece un exceso, una exageración, y creo que estamos ya entrando a terrenos muy peligrosos, porque yo estoy en contra de cualquier sistema de cuotas. Hace más de 100 años, Madame Curie, está la película de Madame Curie Netflix, que vale la pena. Hace más de 100 años, Madame Curie, donde sí había una discriminación abierta hacia las mujeres, 2 veces ganadora del premio Nobel, ella declaró que no iba a permitir que se le diera alguna distinción por ser mujer, porque eso sería reconocer que vale menos, que es inferior a los hombres. Lo dijo hace más de un siglo, y ahora, cuando todas las condiciones ha cambiado, el contexto es diferente, ya se está aplicando un sistema de cuotas, repito, no solamente en las nominaciones, sino ya abiertamente, eso ya abiertamente formal, en los requisitos que deben cumplir las películas para que puedan aspirar a un premio. Claro. Buenísimo. Tenemos muchos comentarios que ahorita voy a leer. Ya se nos echó el tiempo encima. Sí, sí, te dije que iba a ser poco tiempo, pero rápido. Bueno, nada más, ¿qué opinas de lo de los Globos de Oro? Que creo que es algo terrible, ¿no? Lo que les encontraron por ahí. Pues mira, los Globos de Oro también es otro tema de lo mismo de la corrección política. Los Globos de Oro fue muy curioso, porque era una asociación, sí, muy reducida, de Periodistas, corresponsales ¿verdad? extranjeros en Hollywood, de que surgió desde los años 40, y empezó a tener, o sea, eran los corresponsales de diversos medios de comunicación, principalmente de Europa, que mandaban su corresponsal para que cubriera las noticias de Hollywood. Ellos se formaron en una asociación y empezaron a dar el premio de los Globos de Oro, que tuvo importancia porque se lo transmitieron en televisión. Entonces ya fue una tradición de que lo transmitían en televisión, y por eso era, después del Oscar, el premio más conocido, más reconocido, de mayor impacto. Pero resulta pues que esta asociación siguió siendo un grupo muy cerrado, efectivamente, totalmente, pero la crítica no vino de ese lado, de decir, bueno, tienen que abrirse, y que no sea un grupo tan cerrado, que pedirles que empiecen a hacer cambios, sino la crítica vino porque dijeron que no había nadie de raza negra. Un reportaje en Los Angeles Times, y de ahí vino el acabose, lo cual es difícil exigir que en un grupo que era de corresponsales extranjeros haya a fuerza alguien de raza negra, porque es decir, ¿qué medio de comunicación, de televisión, o de radio, de prensa, manda un corresponsal que esté en Hollywood, que le mande de enviado permanente en Hollywood, que sea de raza negra? Pues no es fácil encontrarlo, ni se le puede exigir a los medios eso. Entonces, claro. Pero ese fue el escándalo, no hay nadie de raza negra, eran alrededor de 100 miembros. Pero entonces, el siguiente paso fue decir que ese fue
el punto clave, y de ahí vino que la Asociación de Corresponsales, pues a diferencia de la Academia de Hollywood, no se adaptó, no tomó las medidas pertinentes en tiempos de la corrección políticas para decir vamos a hacer estos cambios, vamos a poner un comité de ética, vamos a poner reglas de inclusión, y entonces ya quedaron satanizados completamente. Me ha parecido un exceso, una exageración completa, independientemente del valor de los Globos de Oro, o sea, tenía su impacto por la transmisión de televisión, pero ya se pasó a satanizarlo de una manera tajante. Tom Cruise regresó sus Globos de Oro, indignado, porque decían también, Scarlett Johansson dijo que porque le hacían preguntas muy incómodas, sexistas. Eso me parece ya un exceso completo, una Pero creo exageración. que hubo ahí, les encontraron algo de corrupción, ¿no? Creo No, que, decían que que daban dinero o viajes a los... sí, que los que formaban, pero no es corrupción, que los que formaban parte del comité de premiación, pues les daban un sueldo, un viático. Bueno, eso son normas internas de la asociación, no hay corrupción, un acto ilegal. Eso es un exceso completo, y ya es pero en los tiempos de corrección política no se puede hacer nada ya que trate de salirse de las normas. No supieron reaccionar a tiempo, les cancelaron la transmisión por televisión. Entonces yo creo que el próximo año no va a haber Globos de No Oro, no creo. veo cómo, pero ya es un exceso, porque si era decirles, oye, hagan cambios, pues, pongan normas. Por ejemplo, la Academia de Hollywood también, y desde hace algunos años, después de esas críticas de cómo las distribuidoras de las películas de los grandes estudios ponían los presionaban y les mandaban obsequios a los miembros de la academia, eso tomaron normas de decir esto ya no va a existir, vamos a ir haciendo esto más transparente. En lugar de pedirle a la Asociación de Corresponsales Extranjeros que empezara a aplicar esas normas, pasaron ya a la satanización completa, excesiva, pero todo fue derivado de que dijeron no hay inclusión, no hay miembros de raza negra, y la asociación empezó a tomar medidas muy tibias. Claro. Entonces sí les faltó ponerse las pilas y no estuvieron de acuerdo a los tiempos. Me parece un exceso, pero pues así están los tiempos estos de la corrección política. Buenísimo. Voy a leer algunos de los comentarios, algunas son preguntas, para entrar ya nada más a la parte final. Sí. Y pone por aquí Hollywood o Hollywood contra las plataformas de streaming. ¿Qué opinas de eso? Dice Armando. Mira, yo creo que lo que decía al principio, esta época nos cambió el chip y quedó claro que el cine es cine independientemente de dónde se exhibe. El cine es cine, ya si se exhibe en la sala de cine o en plataforma de streaming, esto cambió el chip. Ojalá la academia mantenga la norma que puso este año como excepción de que son elegibles al Oscar cualquier película donde se haya exhibido. Pero ahora, otra cuestión es que el cine se disfruta más en el cine. Esta es otra cuestión. Ahora, esta diferencia de Hollywood y streaming, pues ya debe ser complementario, no puede decir uno u otro, es complementario. Entonces, Claro. por ejemplo, la Warner ahora decidió ya, como estrategia que es sin duda, me parece muy correcta y acorde a los nuevos tiempos, que todos sus estrenos los va a exhibir en salas de cine y en streaming, desde Wonder Woman en pasado diciembre, así lo hizo ahora, así ya lo imitó Disney con Cruella, que lo estrenó en Disney Plus y en las salas de cine. Entonces ya son complementarios, ya no podemos pensar en una división tajante. Y por cierto, en los pasados Oscar, Netflix fue el Sí, estudio que mayor premio se llevó con 7, y fue el estudio que mayores Oscars se llevó, fue Netflix. Entonces sí, ya esta división ya hay que olvidarla, pero sí insistir de que el cine se ve en el cine, se claro. disfruta más en el cine. Justo eso dice Juan Manuel Rodríguez, apoya eso. Y Adriana Farías, que por cierto es mi esposa, te Ah, pregunta, saludos. ¿qué opinas de las películas francesas de los últimos años? Bueno, el cine francés siempre ha sido creativo, siempre nos ofrece películas relevantes, siempre nos ofrece grandes películas, pero en general tienen también un defecto de que a veces resultan más pretenciosas, otras y les falla el final. En general, estoy hablando en términos generales, obviamente, siempre hay excepciones, pero en general hay una falla en las películas francesas que con el final, con la resolución,
que le dan a la historia, pero el cine francés sigue teniendo la capacidad de ofrecernos grandes películas y yo recuerdo dos en los últimos 10 años que son de las más grandes películas de la historia, que son Amour, de Michael Haneke, y La vida de Adele. Sí, claro, muy buenas. Y últimamente, ahorita hay una en Netflix que se llama Oxígeno, ¿no? Ah, sí, sí, Que está muy buena. es buena, pero no de ese nivel. Sí, Pero no, sí vale la pena, Oxígeno. Yo la he recomendado mucho, sí. exactamente. Por ahí Pepe Camargo nos felicita, que qué interesante tema. Karina Durán, felicidades, muy interesante. Areli, ¿qué opinas del nuevo cine mexicano? Que ya es el No, nuevo, el nuevo, el yo, nuevo cine yo he mexicano. sido muy crítico del cine mexicano, digo, yo creo que el cine mexicano, eh, como decía, es cine de ideas, pero no de resultados. En general, creo que oscila entre dos extremos. Películas muy pretenciosas que tratan de ser muy estridentes y que resultan cargadas de pedantería. Y por el otro lado, las películas de una frivolidad, una banalidad, una simpleza absoluta, como las que pues, realiza, por ejemplo, Videocine, que es verdaderamente lamentable. Entonces, oscila entre los dos extremos. Ahora que han sido muy contadas, pocas películas mexicanas de calidad, aún en los últimos años. Creo que nos falta mucha autocrítica en el cine mexicano. La mayoría de los medios, por amiguismo, por influyentismo, por coatismo, no critican las películas mexicanas. Nos falta el sentido de la autocrítica. Siempre digo que la crítica es una forma de optimismo, solo el silencio es pesimista. Entonces, sí, nos falta mucho sentido autocrítico en el cine mexicano. Claro, yo soy, por ejemplo, un admirador completo de Roma, que me parece la mejor película mexicana de los últimos 50 años, pero es una película finalmente que fue financiada, producida, promovida por Netflix, Ah, exacto. no de los productores tradicionales. Y sí, el problema también del cine mexicano es que muchos cineastas tratan de hacer esta obra estridente, tratan de hacer el Ciudadano Kane en su primera película sin tener esas cualidades, ese talento. Entonces, se van por un lado de películas muy elitistas, pretenciosas, y por el otro lado, esa frivolidad, esa simpleza de las comedias que buscan solamente el éxito fácil, que totalmente, son totalmente convencionales. Entonces son muy pocas esas películas que logran encontrar el equilibrio de una película que nos emocione, nos cause realmente interés de principio a fin y tenga calidad cinematográfica. Justo te preguntan que qué opinas de plataformas como Netflix y Amazon Prime como productoras de No, pues películas. Netflix sin duda ha apostado a la calidad. Ahí está lo que decía, las 7 películas, las 7 premios Oscar son, ningún otro estudio obtuvo más Oscar que Netflix, pero además variado, que no fue solamente una película. Ya Netflix ganó mejor documental Sí, con el por El pulpo, ¿no? Maestro del Pulpo, que es una maravilla, es Sí. fascinante, no dejen de verla, Mi Maestro del Pulpo. Ganó mejor cortometraje documental, ganó mejor cortometraje general, Ujú. eh, Muy bueno de, también, por cierto. de dos, Two Distant Strangers. Ujú. El mejor cortometraje documental es Ya no estoy aquí, están en Netflix. Entonces ganó estos 3 categorías. Tuvo 2 películas nominadas a mejor película, y creo que fue inmerecido que no haya alcanzado la nominación a mejor película, la de la madre del blues, Bueno, la madre del blues, sí. ujú. Entonces, pero vamos, Netflix, a pesar de su enorme oferta y que hace muchas películas muy mediocres porque es para todo tipo de público, pero sin duda está apostando a la calidad, y uno puede encontrar una cantidad importante de películas de manera continua, exclusivas de Netflix de calidad. Eso es un hecho, que está apostando a la calidad. Exactamente. Oye, te dicen aquí Los Olvidados, la mejor película mexicana. ¿Cuáles son tus top 5 de películas mexicanas? Sí, sin duda, Los Olvidados, la mejor película mexicana, sin duda, y no solamente Los Olvidados, para mí la segunda mejor es también de Buñuel, El Ángel Exterminador. Es decir, Luis Buñuel, que era español, nos dio las mejores películas mexicanas, sin duda.
Así que si no la han visto, también la pueden ver Los Olvidados en streaming. Creo que está en Blim. Programa de Blim, ahí encuentra uno algunos de estos clásicos importantes del cine mexicano y ahí no dejen de ver Los Olvidados, que es absolutamente admirable. ¿Qué me decías de Omar, de las ¿Cuáles mejores? son las otras dos películas mexicanas de tu top 5? Las mejores películas mexicanas, bueno, yo pondría Los Olvidados y El Ángel Exterminador, las dos de Luis Buñuel. Pondría Vámonos con Pancho Villa, película de los 30 de Fernando de Fuentes. Pondría también El Lugar Sin Límites de Arturo Ripstein. Y Macario. sin duda es buena. Gabaldón es uno de los grandes cineastas, pero no está en mi top 10. Y en mi top pondría Amores Perros y Roma, sin duda. Okay. Roma más alto. Y el Laberinto del Fauno, que aunque es coproducción, también representó a México en los Óscares, y un director mexicano de Guillermo del Toro. Creo que esas tres deben de estar, de los tres cineastas actuales de mexicanos que están en Hollywood, sin duda tienen estas películas que deben estar en el top 10 también. Y también, y en el top 10 pongo otra de Buñuel, que es él con Arturo de Córdoba, también, que nos dejó las mejores películas, y la completo con Campeón sin Corona de Alejandro Galindo. Digo, ahorita estas sin duda son las que están en mi top 10. Y una película de rumberas que es verdaderamente emotiva, es sorprendente, que es Aventurera, con Ninón Sevilla. Claro. Ileana López, que le mandamos un saludo también, dice, la película El Faro, no entendí por qué obtuvo tantos premios, y también dice que La La Land le resultó aburridísima. Pues sí, eso opinan muchos, efectivamente, lo ¿Del entiendo. Faro qué opinas? El Faro, pero no tuvo grandes tantos No, pues creo premios. que estuvo nominada, ¿no? Por ahí en Sí, pero algunos no tuvo premios, tantos premios. sobre todo actuación, Era creo, con ¿no? Robert Pattinson. Exacto. Sí, no, es una película interesante, pero efectivamente limitada. Creo que es una película que también, digamos que es una película que vale la pena ver, que tiene sus cualidades, pero definitivamente sí es una película también muy desigual, muy irregular. Viridiana nos dicen por acá también Gabriel Bueno, Salazar. pero Viridiana es una película más española, ¿eh? Se Sí, entiende ¿verdad? más como película española, ¿eh? Aunque fue coproducción, está considerada más como película española, se filmó allá, aunque la actriz es Silvia Pinal. Realmente es una coproducción, pero no se ha considerado como película mexicana, sino más española. Exactamente. Pues hay algunos otros comentarios. Bueno, pues, Javier Erosa nos dice, el cine mexicano se benefició de esta dictadura de corrección política los últimos es años. cierto, cierto. Y digo, a mí me acaba de comentar que me gustó muchísimo Roma, me parece una gran película, pero sí, la nominación de Yalitza Aparicio a Sí. Mejor Actriz Estelar fue un exceso. Ella cumple bien su papel, tiene mucho mérito, por supuesto, no es una buena actuación, pero totalmente excesivo la nominación, y fue para cumplir esa cuota de Política, ¿no? por la corrección política, cumplir la cuota racial. Incluso el Variety del gran medio de Estados Unidos, que siempre está pendiente de cuántos de actores de minoría racial han nominado, es lo primero que ven, que me parece totalmente exagerado. Comentó que no había nominadas de raza negra, pero que por lo menos se salvaban porque estaba Yalitza Aparicio. Claro. Y No, sí, Javier Erosa, lo comentaron así abiertamente. Entonces, por supuesto que México se benefició, no por Roma, que es una gran película, sino por la nominación a Yalitza Aparicio, y hay que decirlo. y el mismo Javier Erosa nos dice, ojalá alguien tuviera la visión de revivir el Festival de Cine de Acapulco con las proyecciones nocturnas en el Fuerte de San Diego. Así es, así es. Y era un gran evento en los años 60, se hizo en el 87, se hizo una edición de gran nivel. Tuve la oportunidad de ir, lo que se intentó revivir, ya tiene 30 años, se intentó revivir este festival con una programación de alta calidad, pero como
resultó de éxito comercial, pues Televisa prefirió convertir ese festival en lugar de revivir el festival de cine, prefirió hacer su festival musical de De Acapulco, música, ¿verdad? sí, evento musical Con Raúl folclórico, Velasco. efectivamente. Oye, Omar, pues qué interesante ha estado. Yo creo Sí, sí, sí. que Nada ya más no. rápidamente quería terminar con lo que te había comentado. Si nos podrías recomendar una película que hable de crítica y una película que no hable de crítica y un libro también, si quisieras por ahí recomendarnos algo. Ah, caray, pues no tengo algo de alguna preferencia específica, pero alguna eh, algún libro relacionado al cine. Puedo recomendar, por ejemplo, las Memorias de Luis Buñuel, hablando de Buñuel, que nos dio las mejores películas mexicanas de la historia, y para mí, uno de los 10 mejores cineastas de la historia a nivel mundial. Sus memorias, que se llaman Mi Último Suspiro, son una delicia. Ok, Uno fruta, son experiencias de vida, no solamente testimonios sobre cine mismo, sino también sobre la vida misma, sobre su relación con gente tan importante como García Lorca o Salvador Dalí. Es un testimonio de vida, es un testimonio social, es sobre todo también un testimonio de homenaje al cine, y se disfrutan, se gozan, porque están narradas con sinceridad, con la sinceridad de una vida fascinante. Es Mi Último Suspiro, de las memorias de Luis Buñuel, que escribió, por cierto, bueno, que hizo, porque justamente poco antes de morir. ok. Oye, ¿algún libro que no hablabas de premios Nobel, me imagino que te gusta alguno, algún libro que recomiendes, sea del que sea el tema? Bueno, de novelas sí me gusta mucho la literatura, me gustan mucho novelas, y fíjate que estoy volviendo a releer, releyendo, y que me parece fascinante, y si no lo han leído, no se lo pierdan, La Fiesta del Chivo, de Mario Vargas Llosa, que ya tiene 20 años la novela, pero es absolutamente admirable. Lo estoy releyendo, y la verdad es que si no lo han leído, están pidiendo una de las más grandes obras de la literatura universal, que es la historia de la terrible dictadura de Rafael Trujillo en la República Dominicana, Exacto. que mantuvo el poder durante 30 años. Es una obra imprescindible, y es una muestra de una literatura de altísimo nivel. Buenísimo. Oye, Eduardo, pues te agradezco muchísimo, no sabes cuánto el venir Pues a estuvo platicar con muy, oye, nosotros. se nos fue Se ya. nos fueron 2 horas. Ojalá que no hayamos aburrido a la audiencia. Creo que no, porque seguían preguntando. Te lo agradezco, no sabes cuánto, el ser el padrino y por supuesto que la puerta está abierta. Yo creo que tendremos que hacer otro programa y bueno, muchísimas gracias. No me queda más que agradecerte. A ti, Omar, de verdad estuvo muy sabrosa la plática. Te agradezco muchísimo, y sobre todo el privilegio de que haya sido yo el primero para iniciar tu serie de programas. Te agradezco mucho y muy buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Y bueno, a todos ustedes muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí en este primer programa. Vamos a tener por lo pronto en esta primera temporada 10 más. Los estaremos anunciando. Y antes de terminar, quisiera agradecer muchísimo a Adriana, mi esposa que ya dije, a Regina y a Ana Paula, que por ahí me han apoyado, mis hijas, y también a mi hermana Betty, que me ayudó con toda la parte gráfica. Así es que muchas gracias a ellos y muchas gracias a todos ustedes que estuvieron aquí. Bienvenidos a este programa, a este proyecto y muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima.